Bien, hermanos, ya estamos un buen grupito. Oremos para empezar y esperamos que los demás lleguen, si llegan. Señor, agradecemos tu misericordia en esta noche porque nos has fortalecido para estar acá presentes, estudiando tu palabra, siendo edificados por medio de tu doctrina, Señor, que has dejado para tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra que es clara por medio de tu Espíritu Santo, que la hace clara, la hace la hace entendible a nuestro entendimiento, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, ilumina nuestro entendimiento, Señor, nos hace ver las impurezas, las imperfecciones, todo pecado, pero también nos hace contemplar tu gracia, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu inmenso amor, Señor, la compasión que has tenido para con nosotros, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, en el sacrificio, Señor, expiatorio en la cruz, por su sangre derramada, Señor, por su sufrimiento, por la pasión de Cristo, Señor, por los logros, las conquistas sobre el pecado, sobre la muerte, por sus méritos, Señor, que ahora nos pertenecen, que ahora son dados a la iglesia. Tenemos acceso a tu trono, Señor. Tenemos acceso, podemos venir en oración, podemos venir, Señor, delante de ti, presentar, Señor, todos nuestros afanes, nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestras tristezas, pruebas, nuestras tentaciones, debilidades, todo lo confesamos a ti, Señor, porque tú eres quien tiene cuidado eterno de nosotros y tú, Señor, proveerás la capacidad, Señor, las fuerzas necesarias, la fortaleza en la fe, el gozo, que nos haga falta la sabiduría, que nos haga falta, Señor, para correr esta carrera con paciencia, Señor, con fe, con esperanza, en amor, como un solo cuerpo, Señor, como una sola iglesia, como un solo pueblo santo, escogido delante de ti. Te pedimos que en esta hora, Señor, que estudiamos las doctrinas en la confesión de fe bautista, podamos terminar la clase de hoy teniendo un poco más de luz sobre la ley de Dios, concluir esta clase el día de hoy, que sea de mucha edificación para nosotros como iglesia bautista. Ayúdanos a retener, Señor, lo aprendido en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la clase anterior hablábamos sobre la ley de Dios y a manera de resumen decíamos que la ley que primeramente tenías que verla como un todo, pero para estudiarla nosotros entendíamos que la ley de Dios tenía su parte moral, tenía su parte ceremonial, tenía su parte sobre leyes dietéticas, y es así como la estudiamos, pero no es que fueran diferentes, sino la ley de Dios es una sola, ¿entiendes? Es santa, es perfecta y aún que el hombre cayó después de la caída, la ley de Dios permaneció siendo perfecta y Dios la demanda. Dios demanda obediencia a su ley, pero dado que el hombre no podía obedecerla, alguien tenía que obedecerla por nosotros. La ley de Dios hace necesaria la intercesión de un mediador por nosotros. La ley de Dios nos santifica, nos justifica. La ley de Dios es necesaria para la predicación del Evangelio. La ley de Dios es necesaria para exponer el pecado de las personas, de tal manera que quedan visibles, quedan expuestos, no tienen justificación, pero la ley de Dios nos salva, no nos salva, solamente nos guía, nos enseña, nos revela nuestro pecado y la necesidad que tenemos de salvación, la necesidad que tenemos de un Salvador y de la gracia de Dios. Pero, ¿qué más podemos estudiar sobre la ley de Dios? Vamos a continuar porque habíamos quedado en el capítulo 19. Quería terminar con los párrafos 6 y 7 esta noche.
La ley moral obliga, el párrafo 5 dice, la ley moral obliga para siempre a todos. Entonces, ¿qué es lo que permanece? No son las leyes ceremoniales, no permanecen los sacrificios, no permanecen las leyes dietéticas. Gracias a Dios podemos comer de todo. Cuando dice aquí la ley moral obliga para siempre a todos, Sí. ¿qué quiere decir? La ley moral la ley se resume en los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Los primeros 4 tienen que ver con obediencia a Dios. Los otros 6 tienen que ver con la relación entre la sociedad, entre las personas. Así que la ley se convierte, la ley que permanece en nuestros corazones es moral. La iglesia nuevotestamentaria tiene su fundamento en la ley, pero a manera de principio. Yo les explicaba que hay 2 palabras que suenan, son la ley y preceptos. Y cuando nosotros entendemos la palabra preceptos, o usted quizá entiende la palabra principios, es un principio bíblico, y constantemente estamos escuchando eso de lo hacemos por principio bíblico. Entonces, si nos preguntamos qué es un principio bíblico, lo pondría de esta forma, es una ruta o un camino que nos lleva directamente a la ley, que tiene que ver con ese principio. Por ejemplo, la ley dada por Dios decía, no matarás. Pero el principio dice, que se deriva de la ley, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el cumplimiento del principio necesariamente nos lleva a cumplir la ley. Pero no vivimos por obediencia a la ley, como si estuviéramos sujetos a condenación, porque no hay condenación ninguna para los que están en Cristo. Nosotros estamos libres de la ley gracias a Cristo, pero esto no significa que la ley desapareció. Cuando la ley fue abolida, significa que Cristo la cumplió, no de que la desapareció. Entonces la ley permanece en el corazón de los principios, sobre el cual se sostiene y camina la iglesia. Principios para la vida, principios matrimoniales, principios para la oración, principios para la ofrenda, principios, por todos los principios son preceptos que están de una u otra manera conectados a la ley. Así que la ley es el corazón que mantiene, que deriva los principios. Entonces, cuando nosotros obedecemos a un principio o practicamos un principio, vivimos un principio, digamos que inconscientemente o inocentemente, sin saberlo, muchas veces estamos cumpliendo la ley. Ahora, ¿lo hacemos de manera perfecta? No. Pero ahí está la importancia de la gracia. Porque ahora ya no estamos bajo el pacto de la ley, ahora estamos en el pacto de la gracia. Pero lo que tiene que estar claro en nosotros es que la ley no murió. La ley permanece perfecta y santa y es demandada en nosotros como iglesia del Nuevo Testamento, pero no como se demandaba cuando se dio a Moisés y al pueblo de Israel. Esa es la relación que podemos ver entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entre la gracia y la ley. Otra comparación que podemos hacer es que la ley se opone a ideologías, digamos, ideas, conceptos humanos, prácticas como el pragmatismo, digamos, el arminianismo, diría yo, todo tipo de evangelio, todo tipo de camino que por obediencia te ofrezca ganarte el cielo o ganarte la aprobación de Dios.
La ley se opone a eso, porque nadie es salvo por obediencia a la ley. Y la gracia también se opone a eso, porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y la ley también hacía lo mismo. La ley no salvaba, la ley era un maestro, la ley te guiaba, pero no te salvaba. Así que hay muchas comparaciones que podemos hacer cuando estudiamos la gracia y estudiamos la ley. Dios no se contradice. Pero vamos a hablar un poco de eso. Cuando el párrafo dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Por lo tanto, nadie tiene excusa delante de Dios. No solo en lo referente a la materia contenida. Esto quiere decir que no obedecemos la ley simplemente porque es una regla o un mandato. No solo porque se escribió o fue dada la tenemos que obedecer, sino porque tiene referencia también a lo que se refiere a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Lo pongo en otras palabras, cuando nosotros obedecemos la ley, no la estamos obedeciendo porque la formularon o porque tiene un contenido, un dictado. La estamos obedeciendo porque está directamente relacionada con el carácter de Dios y quién es Dios. Por lo tanto, cuando obedecemos a las Escrituras, no lo obedecemos como un simple manual, no lo obedecemos como un simple libro. Estamos obedeciendo porque es Dios mismo, es palabra de Dios. Las Escrituras nos revelan quién es Dios, su carácter, su santidad, su justicia. Por tanto, nosotros tememos a la palabra de Dios y exaltamos la palabra de Dios porque es Dios mismo. La ley es lo mismo. Obedecer a la ley no simplemente es porque son 10 mandamientos y son reglas específicas sobre alguna cosa, no es, sino que la obedecemos porque es obediencia a Dios mismo, al Creador. Tiene que ver con el carácter de Dios. Desobediencia a la ley o desobediencia a la Biblia o desobediencia a la Escritura es rebeldía abierta contra Dios. Esa es la diferencia en otros tipos de leyes o en otros tipos de religiones que, por ejemplo, la ley civil, usted desobedece a un policía y sí tiene consecuencias, pero no tiene consecuencias eternas. Sí, desobedecer la palabra de Dios sí tiene consecuencias eternas. El párrafo 6, leemos, aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en el sentido que como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta. Aquí quiero recalcar 2 puntos. Cuando la confesión se escribe en medio de un debate como a manera de defensa de la fe, y es un debate que dura 45 años. Nosotros estamos estudiando este capítulo en 45 minutos, pero les tomó 45 años. Y esto de que aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley, esto ataca al legalismo, ataca al judaísmo, ataca, a ver qué otra doctrina podemos identificar. Dice, no es un pacto de obras para ser justificados o condenados. No es un camino a la salvación, la obediencia a la ley. Entonces, si los redactores, si las personas que redactaron esta confesión enfatizan de que la obediencia a la ley no salva,
¿Qué doctrina se está atacando ahí? Todo lo que es legalismo, todo. Cualquier movimiento que traiga legalismo a la iglesia, cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier doctrina errónea. Entonces nosotros nos apegamos a las enseñanzas escriturales de que obediencia a la ley no salva a nadie, no justifica. La justificación es por medio de ¿qué? Por medio de la fe en Cristo. Aún así, dice, aunque la ley no justifica ni es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en el sentido de que como una regla de vida les informa acerca de la voluntad de Dios. Entonces, por medio del conocimiento de la ley, conocemos a quién. Conocemos a Dios. La ley nos informa. No, es un maestro, nos enseña quién es Dios, nos revela el pecado, nos revela la necesidad de gracia, nos revela la necesidad de un mediador, de un intercesor. Dice, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta. Cuando usamos la palabra que el hombre está obligado a andar en conforme a la voluntad de Dios, ¿qué doctrina se está atacando ahí? ¿Qué postura equivocada? Cuando lees la palabra que la voluntad, la ley, la palabra de Dios te obliga, ¿qué es lo que sientes que se te está atacando? La libertad, ¿pero qué tipo de libertad? El libre albedrío, o la idea de que el hombre puede obedecer la ley, justificarse por sus propias obras, justificarse por su obediencia, que el hombre puede ser perfecto, que el hombre puede llegar a ser recto por sus propios medios, pero esto la confesión lo borra por completo. Porque la defensa aquí es que la ley obliga al hombre. Entonces, les digo esto porque esto se está redactando en medio de un conflicto en la época para corregir falsas doctrinas que estaban atacando a la iglesia. Entonces, la confesión de fe es una defensa doctrinal. Los obliga a andar en conformidad a esta, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de sus naturalezas. Entonces, cuando leemos sobre la naturaleza del hombre contaminada y pecaminosa, por consiguiente llegamos a la conclusión de que el hombre no es bueno, el hombre no es recto, el hombre no es buena persona. La enseñanza bíblica es que el hombre está contaminado, el hombre está muerto, el hombre no puede hacer buenas obras por sí mismo que lo justifiquen. Así que cada frase que nosotros vamos leyendo en estos párrafos están relacionados con doctrina, pasajes bíblicos, doctrina bíblica. No es lo que se estaba enseñando en la época. Yo les decía a ellos antes de que llegaras que lo que nosotros podemos quizás estudiar aquí en 45 minutos, esto fue un debate de 45 años. Y eso es bueno saberlo porque hasta el día de hoy seguimos enseñando doctrinas a manera de defensa. Los domingos acaban de comenzar un nuevo curso de lo que es apología. Por la apologética la vivimos, hermano, la vivimos en todo lo que hacemos, en la predicación del evangelio, en el evangelismo, en los estudios de los miércoles, en la predicación desde el púlpito,
en las alabanzas que expresamos, hay apologética, hay defensa de nuestra fe. Comentarios, preguntas, hermano. Dígame, buena pregunta. Gracias por traerla. La ley no salva, pero sí el Señor es el que salva. La salvación le pertenece a Dios. Y la salvación siempre ha sido por gracia. Siempre fue por medio de la fe. Una manera práctica de verlo es que nuestra salvación, nuestra fe puesta en Jesús, mira hacia atrás, hacia el pasado, que Cristo fue crucificado. Pero la fe del pueblo antes de Jesús miraba hacia el futuro, hacia el Mesías que sería crucificado. Un pasaje que aclara eso también es Hebreos 11, cuando habla acerca de la fe, ¿no? Mal usado ese pasaje, la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y ahí en todo el pasaje 11 de Hebreos habla de cómo los antiguos, en la esperanza del Mesías que había de venir, se le fue contado por fe. ¿Me puedes leerlo, por favor? ¿Lo leo? Sí, podemos ir a Hebreos 11. Si leemos en la confesión, en el párrafo 3, si vamos al párrafo 3, dice, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas. La palabra típicas allí eran que todas las ordenanzas ceremoniales, de sacrificio, todo lo que se veía en el Antiguo Testamento tipificaban a Cristo. O sea, la fe del pueblo de ofrecer un sacrificio a Dios no era simplemente un ritual de matar un corderito, sino que había un entendimiento detrás de ese ritual, detrás de esa ceremonia, de algo que era una tipificación, una imagen del Cristo. Nosotros no hacemos eso, no estamos sujetos a leyes ceremoniales como lo estuvieron ellos, pero incluía la fe. Implicaba la fe, así que no era la ceremonia, la obediencia perfecta, la obediencia santa de ellos la que los salvaba. Era la fe y era la gracia de Dios. Siempre ha sido la gracia de Dios. Siempre ha sido por gracia. Y algo todavía que grafica aún más eso es la misma salvación del pueblo de Israel cuando es rescatado del pueblo de Egipto. Dios le da las leyes y le dice, porque yo soy tu Dios quien te sacó del pueblo de esclavitud, le hace pueblo, por lo contrario es más pequeño y insignificante, no para que se muestre en ti su poder, ¿no? Y ahí le da la ley. Entonces ya desde antes vemos que como el Señor por gracia salva a Israel y después le da la ley. Bien, en esta parte de la confesión, el capítulo 19, es importante ver el reflejo de la santidad y la justicia de Dios. Es un medio para que los creyentes sean santificados. La ley de Dios también es un recordatorio de la gracia de Dios. Pues fue por gracia que se nos dio la ley. Incluso viéndolo así, incluso de que Dios, como lo menciona el pastor, le diera la ley en 2 tablas, es gracia. Nosotros habíamos estudiado que la ley de Dios existía antes de Moisés, antes. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, con sus leyes puestas en su corazón. Pero el hombre no vivió perfectamente y santamente como debió haber vivido, sino en depravaciones y contaminaciones y pecado.
Pero cuando viene Moisés y vienen las 2 tablas, lo que hace Dios no es darles una ley nueva, es recordarles la ley que había sido dada en Adán, en su corazón. Hasta que viene el tiempo de reformar todas las cosas en Cristo. ¿Por medio a qué Dios salva al pueblo de Israel? Porque somos salvos por medio de la fe en Cristo. Pero por medio a qué Dios ve al pueblo de Israel. ¿Qué Él tomó? O sea, porque, digamos que por su voluntad, por su misericordia, Dios eligió al pueblo de Israel. Ahora, a nosotros nos eligió mediante a Cristo. ¿Por qué a nosotros de esa forma? ¿Y por qué al pueblo de Israel de esa forma? Digo yo. Si no hay algo como que, no sé, como que yo no haya visto en las escrituras que le haya tomado en cuenta para elegir al pueblo de Israel, o simplemente Él lo hizo mirando, o sea, no al futuro, por decir así, mirando como al futuro a el sacrificio de Cristo en la cruz, digo yo. Pero están los sacrificios de los dos cuadritos de disposición. Eso significaba Cristo. Corderos. Con esos sacrificios, Dios se complacía de su pueblo. No, aparte hay que señalar, no sé si por ahí va, Julio. No hay una distinción en el medio de salvación entre Israel y la iglesia. La iglesia es el Israel espiritual. Y Dios nos ha escogido a todos los que han de ser salvos, sean de nacionalidad israelita o dominicanos o peruanos, en Cristo. No hay una distinción. Lo que sí el pueblo de Israel caminaba en la fe de la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría. Esa era la promesa. Y en base a esa promesa es que ellos tenían sus ojos fijados. Pero Dios no ha escogido en base a algo a la iglesia y en base a algo a Israel. Los que son salvos, los que Dios ha escogido delante de la fundación del mundo, son salvos en Cristo, sea post-cruz, después de la cruz, o antes de la cruz, poniendo sus ojos en el Mesías que viene. No sé si por ahí va. Sí, por ahí, pero ahí me surge la pregunta, ¿por qué Israel y no Haití? ¿Y por qué no Perú? También podría decir. ¿Entiendes? ¿Por qué no Colombia, no? Porque como... No, la pregunta es válida, pero es como vemos la escritura que Dios dice para mostrar su soberanía. ¿Por qué habitamos en la tierra y no en Saturno? ¿Me entiendes? Porque hablamos nosotros y no los monos. Por la simple soberanía de Dios. Siempre vamos a hacer preguntas que están más allá de nuestros límites. Aparte hay una cosa, no, pero hay una respuesta también. Esa parte del mundo, según la dispensación de Dios, era la parte más poblada, más idólatra en ese momento. Dios decide mostrar su plan redentivo empezando de ahí. En Efesios 1, vamos a ver Efesios 1. Quizás Pablo te responde, Julio. Efesios 1. ¿Por qué? Bueno, no entendí bien la pregunta de Julio, pero la idea es de que por qué Dios nos escoge a nosotros en Cristo y Israel, ¿en base a qué lo escoge? Yo creo que la pregunta sería ¿qué lo motivó a Dios para escoger a Israel? Lo mismo que motivó a nosotros. Sí, Efesios, pero para ahí va. Pero en aquel Va. tiempo. Efesios 1, hermano. En amor. Predestinados para ser adoptados hijos. En amor. Predestinados, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ahora, quiero que notes esto, Pablo está hablando aquí como un israelita.
su introducción aquí es de judío plenamente. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sé que Israel en el Antiguo Testamento, la elección, hermanos, se da antes de la fundación del mundo, en la eternidad. La elección de Israel, la elección de los gentiles, la elección se da en la eternidad. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto está hablando Pablo como israelita, aunque nosotros lo entendemos como iglesia nuevo testamentaria y como gentiles, ¿verdad? El mismo evangelio. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿quiénes? Ellos, los judíos. Que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Sé que no hay nada en Israel que los haya hecho merecedores de ser escogidos. Propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La gracia que fue administrada para ellos se dio de una forma, por medio de ceremonias, ordenanzas, sacrificios. La gracia administrada para nosotros se da de otra forma. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, En él también vosotros. ¿Quiénes? Nosotros, los gentiles, los que llegamos después, al mismo pueblo, a la misma herencia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, un solo pueblo, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa yo también, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Así que Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo, adquirido a precio de sangre. Así que la esperanza de Israel estaba puesta en Cristo y la esperanza nuestra también está puesta en Cristo. Pero la administración de la gracia se dio en distintas formas, una para el pueblo de Israel y otra para los gentiles. El párrafo 7 dice, tampoco los usos de la ley mencionados anteriormente son contrarios a la gracia del Evangelio. Esto lo decía al principio, la gracia no contradice la ley no contradice a la gracia. Lo que rechaza la ley de Dios, la gracia lo rechaza también. El Espíritu dice, sino que obedecen a esta dulcemente, el Espíritu de Cristo subyugando. Y esta es otra palabrita. Si primero decía que la voluntad de Dios nos obliga, aquí ahora dice que nos subyuga. Y esto atenta contra el libre albedrío, atenta contra el arminianismo, atenta contra la creencia de que la salvación se gana o se pierde. Y capacitando la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. Aunque Dios nos subyuga, aunque Dios nos obliga a venir a Él, a nacer de nuevo y hace la obra milagrosa de regenerarnos, aunque la ley de Dios nos subyuga, sin embargo no viola, no atropella la libertad con la que el Señor nos creó. Y esto es un misterio, siempre va a ser un misterio, cómo Dios nos atrae a Él
y sin embargo el hombre viene libre y voluntariamente. Cómo Dios nos obliga, la palabra de Dios nos obliga, nos arrastra a Él, y a la vez el hombre viene libremente. Que no hay contradicción cuando decimos que el Señor salva, que el Señor nos salvó, y cuando escuchamos hermanos diciendo, el orden de los factores están mal, pero hay hermanos que dicen, testifican del día que yo recibí a Cristo, el día que yo acepté al Señor. Y se presta a los entendidos, a confusiones. Pero no hay contradicción cuando tienes los dos componentes presentados en la doctrina. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sin embargo, en algunos círculos cristianos solamente se escucha de la parte del hombre. Es como si toda la gloria se la dieran a lo que el hombre hace. Y no hay una presentación clara de la soberanía de Dios. Por eso se encierran en defender su libre albedrío. Tú les predicas que la salvación le pertenece a Dios, que Dios escoge, que Dios predestina, y dicen, no, en ninguna manera voy a aceptar eso, yo soy el que escojo a Dios. Claro, el dicho, ¿no? Jesús es un caballero, Él no va a hacer nada que tú no le permitas. Entonces ya la doctrina, aparte de que ya la tenemos en mitades separadas, la mitad que con la que nos quedamos la llevamos al extremo, a deformarla más. Explica eso nuevamente, La libertad. Bien. Lo que la confesión dice aquí, vea. El Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. O sea, el Espíritu subyuga, el Espíritu domina, el Espíritu controla al hombre, lo subordina a la voluntad de Dios. Entonces el hombre puede decir, ¿y qué pasa con mi libre albedrío? ¿Qué pasa con mi libertad? Pero no debe de haber una contradicción cuando la doctrina se entiende claramente que Dios, aunque nos subyuga, aunque nos obliga y nos atrae a Él, aún así el hombre también viene libremente y viene alegremente a Cristo. Por Él. Juntos, no hay contradicción, es Dios lo hace y Dios llama y el hombre responde. El hombre responde. El hombre Sí, responde. pero el hombre responde porque Dios te atrae. Porque Dios te... ¿Es opcional mío? Sí y no. Ah, wow. Sí y no. Dentro de tu libertad, Dios creó al hombre con libertad. Y Dios, no solo al hombre, toda la creación goza de libertad. Y sin embargo, Dios la gobierna y Dios la controla. Y nada sucede y nada pasa o acontece si la voluntad de Dios no lo permite o así no lo ha decretado. Pero toda la creación tiene la ley de la libertad. El hombre es libre para venir a Cristo, para responder, pero Dios lo obliga. Bueno, no por el libre albedrío del hombre, es porque Dios en su misericordia le permite a uno, ¿no? A ver, para resumir, el libre albedrío del hombre, si existe, si lo queremos ver así, no es autónomo, no es independiente de la soberanía de Dios. No quiero que me... disculpa un momento. Dame un segundo. No, espera, un segundo. Déjame que quede claro aquí. ¿Cómo yo lo puedo ver? Eso que tú estás explicando en las escrituras. ¿Cómo yo lo puedo ver? Que no me los muestre separados, sino que me los muestre unidos. Unidos. Sí, ¿cómo yo puedo leer un pasaje? En un solo y digo texto. yo, bueno, ya, ¿no la explicamos? En un solo texto. Sí.
empezar por Juan 6:44. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no la trae el Padre que me envió. ¿Verdad? ¿Juan qué pasa? Juan 6:44. Pero detente en ese, nada más. ¿Ya? Ningún hombre viene en contra de su voluntad a Dios o a Cristo. Para ningún hombre tiene la facultad para libremente ir a Cristo. Ujú. Tiene la libertad de rechazar a Cristo y va a rechazar a Cristo a menos que el Espíritu Santo lo regenere. A menos que el Espíritu Santo haga la obra, a menos que Dios, que es el Espíritu, lo arrastre hacia el Hijo, nadie puede ir al Hijo. Pero no es que lo arrastre en contra de su voluntad, sino que quizás la palabrita que se nos ha perdido es reordena la voluntad caída del hombre para que pueda desear ir al Hijo. Porque está muerto. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Entonces es Dios Padre quien hace nacer al pecador que está muerto, en la obra del Espíritu Santo. Entonces se cumple lo que dice el Señor Jesús, que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae o no lo arrastra, pero nadie va en contra de su voluntad. Es con la voluntad reordenada, con facultades nuevas para poder ir a Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sí, pero el mismo pasaje que acabamos de leer en Efesios 1, lo que Pablo hace ahí es presentar toda la obra de Dios en el individuo. Porque él dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, sigue diciendo, por el puro afecto de su voluntad, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En él asimismo nos dio herencia, hemos sido predestinados conforme a su propósito, al propuesto en él mismo, y empieza a desarrollar la obra de Dios. Presenta doctrinas como la elección, la predestinación, el llamado que Dios hace, toda la obra de Dios. Y más adelante, para que veamos estos dos puntos, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, no ceso de dar gracias por vosotros. Pero primeramente empieza a desarrollar todo lo que Dios hace, pero también les dice, doy gracias a Dios por vuestra fe. Pero si la fe es un don dado de Dios, ¿por qué Pablo da gracias a Dios por tu fe? Si ves cómo Dios hace en toda sabiduría y en toda inteligencia, hace su obra en el creyente, y sin embargo el creyente permanece con su voluntad intacta y Dios no la viola y Dios no te forza y Dios no te atropella. ¿Cómo lo hace? No sé. Y tiene derecho. Sí, porque por mi lado, yo no iba a ser salva. No, porque mira, el hombre viene, Dios viene y encuentra al hombre en un estado de muerte, y seco y sin vida. Y Dios le da un nuevo corazón, y lo regenera y lo hace vivir y lo hace nueva criatura. Y entonces esta nueva criatura le va a decir, ¿y a ti quién te dijo que me diera un nuevo corazón? ¿Por qué lo haces sin mi permiso? Pero número uno es la incoherencia que hay allí, porque de verdad en el estado que ya estabas ni siquiera te diste cuenta de la obra milagrosa. Y número dos, porque Él es tu creador. ¿Acaso le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces esto, me haces así? Entonces, Él es creador y punto, y nosotros nos callamos la boca delante de Él. Pero lo grande es que Dios no es un tirano. Dios es soberano, pero no es un tirano, no es un dictador. Dios es bueno. Si tuviéramos un Dios soberano y tirano, pero tenemos un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira,
grande en misericordia. Así que, ¿por qué nos quejamos de su soberanía? ¿Acaso nos está haciendo algún mal? Sí, no tiene sentido defender a capa y espada nuestro libre albedrío. Vayamos a Gálatas 3:21 y para apoyar esta idea. Quiero leer esto ya para terminar, para que tengamos una idea de lo que la ley de Dios hace o a lo que se opone en nuestro contexto de iglesia. La ley de Dios se opone al antinomianismo, que es la idea de que los creyentes no necesitan seguir la ley de Dios. Y de eso conocemos muchas personas. Yo no necesito la iglesia, ni necesito que me prediquen, no necesito la Biblia. La ley de Dios se opone a eso. También se opone al legalismo, la idea de que la salvación se obtiene por la obediencia a leyes. Y la misma ley de Dios se opone al legalismo. Al pelagianismo, la idea de que el hombre puede salvarse por sus propias obras y méritos, sin necesidad de la gracia de Dios. Porque la ley de Dios, ¿por qué la ley de Dios se opone a eso? Porque la ley de Dios hace visible la necesidad que tenemos de gracia. Así que la misma ley de Dios no apoya esa idea del pelagianismo. El perfeccionismo, que muchas veces podemos caer en esto de exigir o tener la creencia de que los creyentes pueden alcanzar la perfección en su servicio, en su entrega a Dios, en su adoración a Dios, y lo lleva a una visión errónea de lo que es la ley de Dios, porque la ley de Dios tampoco, sí nos exigía obediencia, pues más sin embargo la obediencia de estas personas nunca fue perfecta. Y la gracia de Dios tampoco nos exige perfeccionismo. La gracia de Dios se opone también al perfeccionismo. La gracia enseña que la salvación y la santificación son un proceso en el que Dios obra en nosotros, mientras que el perfeccionismo enseña cómo podemos alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos. El arminianismo, la gracia enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios, mientras que el arminianismo enseña que podemos perder nuestra salvación si no mantenemos una fe y una obediencia perfecta. Y la gracia se opone al quietismo, que fue la idea también de que los creyentes deben abandonar todo esfuerzo y dejar que Dios haga todo. El quietismo nos lleva a una visión errónea de la relación entre la gracia y la obediencia, porque aunque estamos en la gracia, no estamos sin ley. Entonces, ni la ley no contradice la gracia, ni la gracia a la ley, ambas van en la dirección correcta y ambas nos llevan a la adoración a Dios por medio de Jesucristo. La gracia enseña que la fe y la salvación son un regalo de Dios y va más allá de la razón humana, aunque la gracia no se opone al racionalismo, sin embargo la gracia trasciende la razón humana. La gracia no es simplemente lo que tú entiendes, el conocimiento que llegas a adquirir, el uso de tu cerebro. No es, la vida cristiana no se trata de racionalismo, va más allá de tu racionalismo, porque la fe no se basa en lo que tú alcanzas a comprender. Sin embargo, la fe es racional, no se opone al racionalismo, pero es una dádiva de Dios, es poder de Dios, va más allá del racionalismo. Así que en resumen, que la gracia, y no debemos de poner a estas dos partes en debate. La iglesia debe de permanecer creyendo que obedecemos a la ley por medio de Jesucristo, por medio de principios bíblicos, y aunque no estamos sujetos a la ley y estamos en la administración de la gracia tampoco
significa vivir sin ley. Y la gracia tampoco es que se opone a la ley, y no significa que tenemos un Dios en el Nuevo Testamento y un Dios en el Antiguo Testamento, o que hay dos pueblos, que había un Israel y que nosotros somos la iglesia, otro pueblo. No, Cristo no tiene dos novias, Cristo tiene una novia, y Dios tiene un solo pueblo. Y por eso nosotros tenemos las escrituras recopiladas en las dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ambas partes son palabra de Dios. ¿Ven? Espero que a manera de introducción les haya quedado un poco la idea de la importancia de la ley de Dios en la vida de la iglesia. Ahora vamos a parar ahí y a orar.